a comenzar el día de hoy. Ahora nosotros ya nuestro sermón, en el mensaje del día de hoy. Y bueno, para los que nos acompañan también y para los demás, también les recuerdo, pues estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Ya llevamos los primeros 5 capítulos, ya estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y estamos en esta serie de mensajes. Ahora entramos cuando los cristianos transforman su entorno o cuando los cristianos transforman su comunidad, su sociedad, su influencia, su círculo de influencia. Si usted y yo somos cristianos, entonces la parte por la cual el Señor nos salva, el Señor nos rescata, el Señor nos llama a su familia, es para que también nosotros no solamente obtener el beneficio de la salvación, y gloria a Dios por eso, el perdón de nuestros pecados, pero aún más también nos salva y nos rescata para hacer influencia en nuestro entorno, donde estemos nosotros, para hacer impacto donde nosotros andemos, caminemos o estemos viviendo nosotros. Quiero platicarles acerca de una historia, quiero contarles una historia. Una historia cuando los cristianos vivieron durante una gran plaga en el Imperio Romano. Y esto sucedió hace muchos años. En los primeros siglos del cristianismo, el Imperio Romano experimentó varias epidemias muy devastadoras. Ustedes y yo vivimos una, porque pues aquí nos miramos, por eso les digo que vivimos una hace algunos años, lo que es el COVID, lo que es esta pandemia que pasó, pero voy a platicarles de otra. Han sucedido varias a través de la historia, pero esta fue una de las más conocidas que ocurrió alrededor del año 165 después de Cristo, en el segundo siglo, conocido hoy como la plaga de Antonín o Antonine, o sea, ahora ya lo conocen así. Esta enfermedad se extendió rápidamente por el imperio, matando a millones de personas. Las ciudades quedaron llenas de enfermos. Los hospitales eran inexistentes, aparte de que había pocos en ese tiempo también, no podían abastecer la gran cantidad de enfermos. Y el miedo dominaba toda esa población. Cuando la plaga llegó, muchas personas huyeron de las ciudades para salvar sus propias vidas. Incluso abandonaban a familiares enfermos en las calles para evitar contagiarse. El pánico era tan grande que los cuerpos quedaban sin enterrar y hasta los mismos familiares sacaban a los cuerpos nomás allá afuera para no tocarlos tampoco, porque también tenían ese temor de contagiarse. Pero algo diferente ocurrió entre los cristianos. Voy a hablarles de la influencia también que tienen los cristianos. Muchos creyentes permanecieron en las ciudades para cuidar a los enfermos, aun cuando sabían que podían morir y podían contagiarse. Alimentaban a los enfermos, limpiaban sus heridas, les daban agua y cuando morían, ellos mismos se encargaban de enterrarlos dignamente, sí los enterraban. Lo sorprendente es que no solo cuidaban a los cristianos, sino que también cuidaban a aquellos que eran paganos, que habían sido abandonados por sus propios familiares y ellos también los cuidaban. Pero un obispo cristiano en ese tiempo, que era Dionisio de Alejandría, en el segundo siglo, escribió el comportamiento de los creyentes de esta manera. Él escribió esto, Dionisio de Alejandría, y él dijo esto: muchos de nuestros hermanos mostraron amor y lealtad sin límites, cuidando a los enfermos sin pensar en el peligro. Tomaban para sí la enfermedad de sus vecinos. Ellos tomaban la enfermedad de sus propios vecinos. Mientras la sociedad estaba dominada por el miedo y el egoísmo, los cristianos mostraron compasión, sacrificio y esperanza. Algunos historiadores han señalado ese tipo de testimonio que tuvo 2 efectos profundos. Uno de ellos fue que muchos enfermos que sobrevivieron, comenzaron a interesarse en la fe cristiana. Porque nunca, dice, en la fe cristiana que los demás profesaban, porque nunca habían visto un amor así. Y el segundo impacto que también tuvieron estas personas, que fue que muchos que no eran cristianos, muchos de los no cristianos, comenzaron a interesarse también en la fe cristiana
porque nunca habían visto también un amor parecido así. Tanto los enfermos que sobrevivieron como aquellos que no eran cristianos que también vieron esta forma de amar. Un historiador moderno resumió la situación diciendo que los cristianos demostraron que su fe no era solo una filosofía religiosa, sino una manera radicalmente diferente de vivir. Era una manera de vivir diferente. Jesús, ahora volviendo nosotros acá al fin, porque estamos terminando las bienaventuranzas, que es parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte continúa, porque las bienaventuranzas son parte del Sermón del Monte, pero el Sermón del Monte continúa hasta el capítulo 7. Estamos ahorita en el capítulo 5. Pero Jesús concluye las bienaventuranzas con estas palabras, y Jesús termina diciendo esto en Mateo capítulo 5, versículo 12, y dice: regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Este versículo también conecta directamente con el que vamos a ver hoy nosotros. Este es el versículo 12, y aquí termina Jesús diciendo esto con las bienaventuranzas, pero se conecta con lo que vamos a ver hoy. Y si ustedes tienen sus Biblias ahí, los que tengan Biblias, ábranla en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Mateo capítulo 5, del 13 al 16, yo lo tengo aquí en la pantalla, pero si está muy chiquito y no lo puede leer, pues usted véanlo en su Biblia. En su Biblia. Es Mateo capítulo 5, del 13 al 16. Y se los voy a leer. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, y dice el versículo 13 de Mateo: ustedes, dice el Señor Jesucristo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Versículo 14. El 14 dice: ustedes, una vez más le dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y el versículo 16 dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Inclina su rostro, vamos a hacer una oración. Padre, gracias Dios por este día. Gracias por tu palabra. Ahora, Señor, que tú también nos salvas, así como tú también lo dijiste a tus discípulos en este monte, Señor, que tú les dices, no les estoy diciendo estas bienaventuranzas para que ustedes tengan que hacerlas para que entren al reino, a mi reino, sino porque ya están allí, ahora se deben de comportar de esta manera. Ahora, Señor, que tú nos has salvado, ahora que nosotros somos tus hijos, aquellos que somos parte de tu iglesia, Señor, que nosotros sigamos siendo ese impacto. Tú les dijiste a ellos, ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la luz del mundo y nos lo sigues diciendo el día de hoy. Entonces nosotros somos sal y luz de este mundo. Que sigamos impactando, Señor, a esta comunidad, a este lugar, a esta ciudad, a nuestros familiares, a los que están con nosotros en el trabajo, en donde quiera que andemos, que seamos de influencia para ellos, para salvación de muchos. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque muestra que el verdadero pueblo de Dios siempre ha vivido en tensión con el mundo. Siempre. Siempre, desde el principio. Siempre ha habido desde el principio cuando el Señor empieza a formar desde el Antiguo Testamento su pueblo y les da incluso leyes diferentes, aparte de la ley moral que son los 10 mandamientos, les da otras leyes en la cual tenían que hacer ceremonias, tenían que hacer algunas cosas en la cual mucha gente la puede llamar algo de logística o rituales. También hay una ley, también lo que es ceremonial, incluso hasta de alimentos. Tenían que incluso comer diferente, vivir diferente, ser diferente, que la gente los ve diferente. Y les da una ley. Pero desde el principio sí hubo una tensión entre el pueblo de Dios y los que no eran pueblo de Dios. Los profetas fueron perseguidos precisamente por su vida que ellos vivían. Y por el mensaje. Entonces, ellos tenían un mensaje
confrontaba el pecado de las demás personas, pues no los querían y mataron a muchos. De la misma manera, los discípulos de Cristo experimentan oposición porque su vida refleja valores distintos. Si usted quiere vivir distinto a los demás, si usted quiere seguir a Cristo, si usted quiere ser fiel a Cristo, parecerse a Cristo, va a ver que va a tener oposición. Lo va a mirar. Sin embargo, Jesús no llama a sus seguidores a retirarse del mundo, sino a influir en ese mundo. Y no los llama a retirarse. Incluso cuando el Señor Jesucristo ora por ellos, le dice a su Padre: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos están allí en el mundo, guárdalos del mal. Las bienaventuranzas que nosotros estuvimos estudiando desde el versículo 13 en adelante, que vimos que hablamos sobre los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que han sido perseguidos, que fue la semana pasada, los que han sido perseguidos e insultados por causa de la justicia de Cristo. Todas esas bienaventuranzas describen el carácter del ciudadano del reino. Y si usted y yo somos ciudadanos del reino, eso nos caracteriza. Eso es el carácter que nosotros tenemos que estar viviendo. Ser humildes, misericordiosos, puros de corazón, pacificadores, dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Dispuestos a sufrir por causa de la justicia. Después de describir quiénes son los discípulos, Jesús ahora explica qué hacen en un mundo. ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Por qué existimos? Ahora sí, ya nos salvó el Señor, ya somos perdonados. ¿Por qué existimos? ¿Por qué seguimos viviendo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué somos una iglesia? Para que influyamos como Él, siendo sal y luz. Tenemos que influir. El propósito del Evangelio de Mateo, yo les decía, es presentar a Jesús como el Mesías prometido y el Rey prometido que iba a venir y que en Cristo se cumplió, mostrando cómo deben vivir los ciudadanos de ese reino. Ahora Jesús dice, ok, todas las profecías se cumplen en Cristo, ahora Jesús les dice, ustedes vivan de esta manera. El Sermón del Monte, que es desde el capítulo 5 al capítulo 7, Jesús describe la ética del reino, ahora ya una ética de cómo vivir. Es ética cristiana. Mateo muestra que los discípulos no existen solo para su propio crecimiento espiritual. No solamente estamos para crecer nosotros espiritualmente solitos. No solamente eso. Eso es parte de que debemos de crecer y no quedarnos como cuando nosotros creímos en el Evangelio, cuando Él nos salvó, cuando llegó Jesús a nuestras vidas y fuimos regenerados, fuimos unas nuevas criaturas, éramos unos bebés. Hay que crecer como todos los bebés y crecemos no solamente para tu propio crecimiento espiritual, vives, sino que los discípulos existen para impactar al mundo para la gloria de Él. Y esto nos lleva al punto número 1. Y este es el punto número 1. Para aquellos que quieren seguir toda la serie de mensajes de todas las bienaventuranzas, sí están grabadas, están en YouTube. Para todos aquellos que ya vamos ahorita aquí, todos esos sermones que han sido pasados y muchos más todavía, aparte de estas de Mateo, están allí en nuestra página de internet. Por los que quieran ver, ahí van a tener mucho que ver. El primer punto es: los discípulos preservan el mundo con la verdad de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué es que nosotros estamos para preservar también el mundo. Parte de lo que el Señor Jesucristo nos hizo que nosotros estuviéramos y viviéramos aquí es para preservar el mundo, pero con la verdad de Dios. Y quiero hablarles de este primer versículo, que es el versículo 13 de Mateo. Para lo que lo están escribiendo, vamos a Mateo 5, versículo 13, y se los voy a leer, ya está que más grande. Ustedes, dice, son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, dice el Señor Jesucristo. Si la sal ya se vuelve insípida, ¿para qué sirve? Ya no sirve para nada, sino ¿para qué? Para ser echada fuera y pisoteada por los hombres.
Así como los discípulos de Cristo, estamos llamados a ser sal en esta tierra, preservando lo que es bueno y verdadero. Al igual que la sal realza el sabor, tu vida puede agregar valor al entorno que te rodea. Así como la sal también, no sé cuántos de aquí cocinen o cocinemos, ¿verdad? Porque soy un buen cocinero. Aquí no está mi esposa, ¿verdad? Pero usted le pone sal, ¿verdad? O no sé si hace la comida sin sal, porque también algunos por salud tal vez dicen, no, pues sin sal, ¿verdad? Pero si le pone sal para que dé sabor. Bueno, así también Pedro lo dijo una vez cuando el apóstol Pedro le dijo, bueno, ustedes también cuando a alguien les pregunte razón de lo que ustedes han creído, ustedes también respondan, así, den una buena respuesta, así como sazonada con sal también. Vamos a ver qué es eso. ¿Qué quiere decir esto también? Esto reflexiona sobre cómo tu ejemplo de vida puede prevenir la corrupción moral y promover la justicia. Jesús afirma enfáticamente, lo dice así muy firme, lo dice, ustedes son la sal de la tierra. Miren, Jesús se sube al monte a enseñar, porque así inicia también las bienaventuranzas, el sermón del monte se sube al monte a enseñar, están sus discípulos y están mucho más personas de la multitud, de algo más personas. Pero ya cuando está predicando y está diciendo, ustedes, voltea con sus discípulos, voy a hacer de este lado porque acá están de este lado casi todos concentrados, se sentaron de este lado, ustedes son la sal de la tierra y no se lo dice a todos, sino que va con los discípulos y le dice, ustedes son la sal de la tierra, no todos. El pronombre ustedes es enfático porque señala que son los discípulos, no todo el mundo. Ustedes son la sal de todo el mundo. Son ustedes, y ahorita vamos ahí también porque después dice, ustedes son la luz del mundo también. Los discípulos, cumplen este papel. Miren la sal, lo que quiere decir en ese entonces. Por eso lo traje en griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Alguna vez yo les traje en hebreo, porque cuando estábamos estudiando Josué, el libro de Josué, se escribió en hebreo, pero ahorita en este caso en griego. Y la sal, dice, en el mundo antiguo tenía varias funciones, y lo que quiere decir en ese entonces. Pero una de las más importantes era preservar los alimentos de la corrupción. No solamente sabor, no solamente era preservaba el alimento de la corrupción, porque estaban en una época sin refrigeración. Ahorita ya nosotros tenemos refrigeración, ahora nosotros vamos y guardamos todo al refri, ¿verdad? Si le dice al refri, ¿verdad? Para no decir la palabra con refrigeración, ¿eh? O al fridge. Y va y lo guarda, ok. Pero en aquel tiempo no tenían eso. Aquí indica que los creyentes, por su presencia y su fidelidad a la verdad, y se acuerdan que Jesucristo dijo que Él era la verdad, soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, Cristo es la verdad. Siendo fieles a Cristo, actúan como un agente de preservación moral. Preservan también la ética moral también, el cristiano. Y también espiritual. En una sociedad marcada por el pecado. Estamos viviendo una sociedad marcada por el pecado. Ustedes vean, nomás salgamos poquito de aquí y vean allá afuera. Vean los amigos, vean los que trabajan con uno, vean la televisión, vean las noticias, vean allá afuera en las escuelas. Vean que es una sociedad marcada por el pecado. Desde una perspectiva bíblica, el mundo está corrompida por el pecado. Y no solamente ahorita. Esto ya viene de la historia. Vamos a Génesis. Miren en Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. En Génesis. De ahí ya después vino el diluvio también. En ese entonces. Hace muchos años. Siempre cómo estaba esa sociedad corrompida por el pecado.
Ahora, si nos estamos yendo nosotros al tiempo del diluvio en el Génesis, hace más de 3.500 años, entonces vámonos un poquito después, pero también hace muchos años, vamos 2.000 años, en los tiempos del apóstol Pablo, a Romanos, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Romanos capítulo 3, hace aproximadamente 2.000 años, Romanos 3, 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No tienen temor de Dios. ¿Qué diferencia hay esta gente, esta comunidad, esta sociedad del apóstol Pablo, casi contemporáneo con Jesucristo, con la sociedad de Génesis, en el diluvio? ¿Qué diferencia hay hoy? Estamos viviendo una sociedad corrompida por el pecado. Lo han vivido los demás también. No solamente nosotros estamos viviendo esta parte de decir, oh, nos tocó vivir lo peor de la historia. Es que sí nos tocó a nosotros y tal vez lo podemos ver así porque lo estamos viviendo. Ellos estaban viviendo cosas también feas, horribles, oprimidos también por otros reinos también, en este caso por los romanos también, subyugados como esclavos, pero aparte también viviendo de una manera sin temor a Dios. No había temor de Dios, no había ni un solo justo. Sin embargo, Dios usa a su pueblo para restringir esa corrupción. Dios todavía usa este pueblo y si nosotros somos parte del remanente, Dios nos sigue usando para preservar que eso se corrompa totalmente. La iglesia preserva al mundo cuando proclama, número uno, cuando proclama la verdad del evangelio. Y la iglesia preserva todavía esa maldad. Porque si ese mundo está totalmente dominado por el pecado, entonces la iglesia, si nosotros somos parte de ese remanente de la iglesia y predicamos el evangelio y preservamos al mundo todavía de una corrupción total. También cuando vivimos en santidad, también preservamos. Cuando tú y yo vivimos en santidad. Y cuando tú y yo denunciamos el pecado y decimos eso no está bien. Allá afuera podrán normalizar ese pecado y decir que es normal, que está bien, pero no está bien. Eso es pecado y dice la Biblia que eso es pecado y no lo vamos a normalizar porque eso es pecado. En ese sentido, la influencia cristiana, y aquí les tengo este párrafo, la influencia cristiana es tanto moral como doctrinal. La verdad de Dios evita que la sociedad se hunda completamente en la decadencia. Por eso estamos viviendo, por eso vivimos, por eso todavía estamos. Y yo sé que estamos sufriendo, yo sé que muchos sufren más también, y yo sé que se sufre. Porque platico con ustedes, y si no es una cosa es otra, y a veces no es tanto externo, sino a veces también es una enfermedad, es algo también interno, es algo, yo sé que estamos pasando muchas cosas, a veces con la familia también, con hijos, papás, muchas cosas. Bueno, pues esa influencia cristiana todavía que aquí estamos viviendo, nosotros hace que esa sociedad no se hunda completamente en una decadencia total. Pero hay una advertencia del Señor Jesús. Jesús también advierte sobre el peligro si la sal se vuelve insípida. Y esa es la advertencia. ¿Sí? Estamos hablando de esto y nos puede dar paz a nosotros, tal vez no, sí, todavía estamos aquí, pero ¿qué tal si esa sal se vuelve insípida? Y eso es lo que dice Jesús. Vamos otra vez al 13, al versículo 13.
Ustedes, ahí va la advertencia, ustedes, y se los dice a los discípulos, son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salado otra vez? Ya no sirve para nada, dice el Señor Jesús, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Este verbo griego significa literalmente, o sea, cuando dice insípido, déjense lo paso aquí. Este verbo griego significa literalmente volverse necio a perder su sabor. Necios, necios, necios. Si yo lo traigo las palabras en griego, no es como yo se los he repetido a veces, no es para que nosotros, hay que aprender otro idioma, no, ojalá ya aprendamos bien el inglés y el español, y yo creo que eso es bueno, 2 idiomas bilingües. Si ya somos trilingües, bueno, y somos, pero, o si ya son trilingües, está bien, qué bueno, pero aquí es para que ustedes vean lo que es, lo que el autor quiso decir originalmente a su audiencia en aquel tiempo, en griego. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, miren lo que dice Marcos. Hablando de este mismo verbo, de que estamos hablando de la sal. La sal es buena, dice Marcos, el Evangelio de Marcos 9:50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. No seas necio. Tengan sal en ustedes. Ahorita vamos a ver si estaba refiriendo sal, así salecita de esa. ¿O por qué tenemos que tener sal nosotros? Para estar en paz los unos con los otros. La idea no es que la sal pura pierda su naturaleza, sino que una sal contaminada se vuelve inútil. Ahí está la advertencia. No es tanto que la sal en sí pierda su naturaleza de dar sabor, no es tanto eso, sino que una sal contaminada se vuelva inútil. Si esa sal se contamina con otra cosa, ¿por cómo la vas a usar? Se vuelve inútil. Si esa sal tiene algo que ya se echó a perder, algo que ya se contaminó esa sal, me imagino que aquí ya les dije, los que cocinan, no la van a usar. Ya no la usan. Si usted ya vio eso, ya se percibió, ya se contaminó. ¿Cómo puede ser esto posible ahora en nosotros? Espiritualmente, esto ocurre cuando los creyentes pierden su distintivo cristiano al conformarse con el mundo. Cuando tú y yo perdemos ese distintivo cristiano y nos conformamos como el mundo, nos volvemos como el mundo, nos vamos a como va el mundo, a esa moda, a como ellos quieren, como ellos dicen, y dicen, sí, pues soy cristiano, pero me parezco a ellos y no a Cristo. Mira lo que dice Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, y no se adapten a este mundo. Ahí está. No se adapten a este mundo. Y esta carta, el apóstol Pablo se la manda a una iglesia que está en Roma. Una iglesia. Un cuerpo de Cristo. Una familia de Cristo. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Por eso es que nosotros andamos, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, que quiero hacer esto, oren porque quiero hacer la voluntad de Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios, sino que queremos que al yo decidir no equivocarme porque si me equivoco va a ser doloroso la consecuencia. Pero hacer la voluntad de Dios es entonces vamos a hacer sal y luz. Vamos a influir al mundo y estamos ahorita en esa parte. Vamos a vivir en santidad, vamos a predicar, voy a obedecer, voy a ser obediente. Eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces yo voy a verificar cuál es la voluntad de Dios. Entonces si Dios dice que el que permanece en mí va a dar mucho fruto, pero que separados de Él nada podemos hacer, entonces yo permanezco en Él. Y si Él me dice que Él es la verdad, la vida y la luz, si Él es la puerta, o sea, si Él es el pan de vida, si Él es la resurrección, entonces yo voy y creo en Él, porque eso dice que Él es, y yo abrazo esa fe y digo, yo estoy aquí, sálvame, perdóname,
porque no sabía yo esto. Ahora que tú eres el único Salvador y lo entiendo, perdóname y hazme parte de esa familia y perdona mis pecados. Y Dios me separa y me pone en otra familia para vivir de una manera diferente, para hacer impacto e influencia a los demás. Y ya empiezo a ver lo que es, dice aquí, lo que es bueno, aceptable y perfecto, que antes no lo podía ver. Cuando la iglesia deja de proclamar la verdad o compromete la santidad, pierde su capacidad de influir. Sí, yo quiero seguir cristiano, no quiero ir al infierno. Usted dice, sí, yo quiero hacerlo eso, pero compromete esa santidad. Dice usted, bueno, pues voy a estar en este trabajo, en la cual ese trabajo no honra a Dios. No estoy dando la gloria a Dios ni ellos tampoco lo están haciendo, y yo voy a estar ahí, pero pues va a ser buen dinero, voy a ganar buen dinero. Incluso son antibíblicos. Algo acerca con la ideología de género, algo acerca con el aborto, algo acerca, totalmente clandestino, totalmente mal, pero dice, pues, pero soy cristiano yo, y voy a hacer esto. Se va y se conforma como ellos, se hace igualito que ellos. Y compromete la santidad, pierde usted su capacidad de influir. Ya más bien están influyendo en usted, y usted no está influyendo al mundo. Fíjese lo que dice Filipenses 2:15. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Allá sí estaba la generación torcida y perversa, pues ¿a poco hoy vivimos en una generación que no está torcida y perversa? Seguimos viviendo en una generación torcida y perversa, en medio del cual ustedes resplandecerán como luminares en el mundo. Para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin tacha, no perfectos. Estamos todavía en esa carrera, todavía estamos aquí, como dice Spurgeon, todavía estamos aquí debajo del sol, no hemos llegado allá. Aquí todavía vamos en la carrera, vamos en el camino en la cual la meta es ser a la estatura del varón perfecto. Allá está la meta, pero todavía estamos aquí, en la cual todavía hay una batalla, una guerra entre la carne y el espíritu. Y esa guerra tendría que ser ganada, por supuesto que sí, pero mientras aquí estoy viviendo con eso, con esas cosas. ¿Pero qué? Pero sí podemos ser irreprensibles, sí, sin tacha, eso sí podemos. Aún estando caminando con esa parte en la cual pues no vamos a la perfección, sino que esa es la meta, ser perfectos como el varón de Dios, como el Señor Jesucristo. Todavía no estamos allá, pero aún así todavía en ese caminar sí podemos ser irreprensibles y sin tacha, eso sí. No importa que estés viviendo en una generación torcida, no importa, y perversa. El resultado severo de Jesucristo cuando dice, si la sal se vuelve insípida, si se corrompe, si se contamina, dice Jesucristo, y es duro, Jesucristo ya no sirve para nada. Esa ilustración del Señor Jesucristo con la sal, y dice, si la sal pierde su sabor, ¿cómo va a volver a tener sabor? Ya no sirve. Esa ilustración de Jesús, que la sal es inútil y era arrojada al camino y pisoteada, esto presenta la pérdida de testimonio público. Entonces el nombre de Jesucristo empieza a ser pisoteado. Perdemos ese testimonio público. ¿Cómo te ven a ti? ¿Qué dice la gente cuando oye tu nombre? ¿Qué dicen los demás cuando te están escuchando, cuando te están viendo, en la parte que tú tomas tus decisiones, cuando tú también estás viviendo de esa manera? ¿Qué dicen los demás? No te estoy diciendo que siempre va a estar totalmente vivir como aquellos o que importe más aquello. Importa más lo que dice Cristo quién eres, lo que dice Dios o lo que dice la Biblia quién eres tú, quién soy yo. Eso importa más a como dicen los demás quién eres tú. Sí importa más eso es lo que dice Dios y la Biblia. Pero también ese testimonio, también esa parte de decir cómo estoy viviendo, pues también va a reflejar de la manera en la cual nosotros estamos siendo de impacto o estamos siendo inútiles. Es duro. Pero es Cristo, ¿me entiendes? Él lo está diciendo. Y vamos aquí nosotros en Mateo.
Por eso, la fidelidad doctrinaria y moral es esencial para cumplir la misión de Dios. Pregúntese, ¿está mi vida preservando la verdad de Dios o reflejando los valores del mundo? ¿Cómo está tu vida? ¿Está preservando la verdad de Dios o estás reflejando los valores del mundo? ¿Estás comprometido o estás comprometiendo tu testimonio por una aceptación social? ¿Comprometes tu testimonio, tu vida en Cristo para que me acepten los demás? ¿Para que me acepte una comunidad, una sociedad, un grupo? O hasta en los jóvenes, hasta en las escuelas. Bueno, pues es que si soy así, de esta parte que dice la Biblia, y si soy cristiano, soy hijo de Dios, pues me rechazan, mejor voy a ser igual que ellos para que me acepten. En la antigüedad, déjeme decirle esto, en la antigüedad los soldados romanos recibían parte de su paga en sal. Fíjense, en ese tiempo de los romanos, los soldados recibían parte de su paga, su salario, su paga en sal, donde ahí, por eso leí aquí, donde ahí proviene la palabra salario. Por eso se llama salario, porque a ellos les pagaban en parte con sal. Y déjele decirle qué hacían con eso. La sal en esos tiempos era tan valiosa porque preservaba alimentos en tiempos de escasez y no tenían refrigeración, sistema de refrigeración, como yo les dije. Y como también había escasez de alimentos, ¿cómo los tenían que preservar? Tenían que guardar alimentos, y si no había refrigeración y si estaban escasos los alimentos, la sal era súper importante para preservar esos alimentos. Por eso es que los soldados recibían también paga con sal, y era como oro. Claro que dame parte con sal, claro, porque si no me das la tengo que comprar yo. Dame eso, por eso también se llama salario. Y ahora te voy a dar tu salario. De la misma manera, la presencia de creyentes fieles preserva lo que aún queda de justicia y verdad en la sociedad. ¿Todavía queda? ¿Todavía queda algo? No todo está, como dicen ahí, arruinado. No todo. Todavía queda algo. Hay un remanente. Aún, aunque usted no lo crea, el mismo gobierno corrupto aquí en este país, yo soy de México, o en México, o en algún otro país de los de nosotros, aún ese gobierno corrupto, aún Dios todavía lo tiene para preservar algo y frenar esa maldad. Frena algo aunque sea frena. Aún siendo bien corruptos. ¿Cómo debe ser nuestra propuesta con las personas? Principalmente con el no cristiano. Ahora entonces nosotros, ¿cuál debe ser nuestra propuesta con ellos? Si somos cristianos. Bueno, haz esto, lo que dice Colosenses. Que tu conversación, es lo que yo les había dicho este versículo, ¿verdad? Que tu conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Hasta en eso se ve el cristiano, cómo responde. Nosotros estamos hablando de algo, hay un conflicto, tenemos algo también que arreglar. Tenemos algo en la cual nosotros, pues tenemos que hablar. Y presentamos el conflicto, se presenta. Y la forma también como responde el otro, también en eso se refleja también el cristiano. Se refleja aquel que también ama a Cristo, se refleja aquel que tiene una vida nueva. Se refleja aquel que su corazón de piedra ha sido quitado y Dios ha puesto un corazón de carne. Hasta en eso se refleja. Que tu conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Tú y yo debemos de aprender. Hay que aprenderlo. Esto se aprende. Ahora, los que están empezando también, ahí va. Esto se va a aprender. Después, al rato, ya cuando nos preguntan a nosotros, ya vamos a saber responder diferente. La iglesia influye en el mundo cuando proclama fielmente el evangelio. Yo se los dije, cuando vive en santidad y cuando defiende la verdad bíblica. Fíjense lo que dijo este teólogo contemporáneo, ya murió, R.C. Sproul, murió en el 2017, pero dice, muchos cristianos han puesto la sal en el salero, manteniéndola aislada de la cultura.
Y siendo que Jesucristo dijo, ustedes son sal, ustedes son la sal. Pero ¿qué hacemos nosotros? Muchos cristianos ponen esa sal, la ponen en el salero. Entonces ya no soy sal, la pones aparte y vives en una cultura totalmente separada. Así como la cultura vive, vivo yo. El creyente no puede ser neutral. O preserva al mundo con la verdad o se conforma a él, al mundo. Pero no puedes ser neutral. O preservas al mundo o te conformas, te haces como él, como el mundo. Y si por algo hay alguien que se hace como el mundo, pues se vuelve enemigo de Dios. Y por último quiero acabar de decir con este punto. Y con eso terminamos. Los discípulos iluminan el mundo con la verdad de Cristo. Y terminamos con la parte de la luz del mundo. Los discípulos iluminan el mundo con la verdad de Cristo. Ok, ya hablamos de la parte de la sal, de la preservación, cómo nosotros nos debemos de presentar, cómo vamos a contestar, cómo vamos a hacer esa parte de esa vida, esa santidad, o cómo vamos a responder con los demás. Bueno, ahora ustedes no solamente son la sal, sino son la luz. Este es el versículo que sigue, el versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar. Y otra vez les vuelve a decir ustedes, hay mucha gente, ¿recuerdan? En ese monte el Señor Jesucristo estaba enseñando, había mucha gente y estaban sus discípulos. Y otra vez les dice, ustedes son la luz del mundo. Ya les había dicho, ustedes son la sal. No todos, no todos. Al reflexionar sobre el papel de la luz, te darás cuenta de que estás llamado a brillar en un mundo lleno de oscuridad. Y claro que hay mucha oscuridad, claro que sí. Estamos hablando del mundo en que estamos viviendo, que tampoco puede estar siendo muy diferente al que estaban viviendo en ese tiempo los discípulos o el Señor Jesucristo, o si nos vamos al Génesis, no era del total muy diferente. Hay oscuridad. Bueno, somos llamados a hacer luz en esa oscuridad. Tu luz no debe de ocultarse. En cambio, debe estar expuesta para que todos puedan ver esa luz de Cristo en ti. Si tú eres luz, miren, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Él dijo. Él es la fuente de luz. Él es la fuente. Pero les dice a sus discípulos, aquí estamos varios, ¿verdad? Varios. Ustedes son la luz del mundo. Yo soy la fuente de luz. Si tú me sigues, si tú estás en mí y yo estoy en ti, tú vas a reflejar esa luz. No puedes ocultarla. Considera cómo tus acciones, tus palabras que salen de tu boca, tus actitudes, pueden iluminar el camino de Dios hacia otros. Mira, tus actitudes, tus acciones, tus palabras pueden guiar a otros hacia Dios o separarlos más y hundirlos más y mandarlos más lejos todavía de donde estaban de Dios. Al ver esa luz visible, puedes inspirar a otros a que busquen a Dios. Si tú estás reflejando esa luz, puedes inspirar a otros a que busquen a Dios. No más con lo que tú hablas, no más con lo que tú vives, con tus acciones, cómo tú te comportas, no más con eso puedes influir mucho a que las demás personas busquen de Dios. Jesús cambia la metáfora de la sal y ahora se cambia la luz, simbolizando la verdad y la revelación y la santidad. Jesús declara, ustedes son la luz del mundo, reflejando su propia identidad como la luz del mundo. Jesús dijo esto, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sigues a Cristo? No vas a andar en tinieblas. Sin embargo, si sigues a Cristo, si eres de Cristo, si le perteneces a Él, entonces en esas tinieblas vas a hacer luz, porque reflejas la fuente de luz que es Cristo. Miren, no crean que Jesucristo nomás nos manda y nos envía nomás así, váyanse, sin Él.
Cuando en la gran comisión Él nos envía y nos dice, vayan a todas partes, a todo lugar, y prediquen el evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, también les dijo, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Él nos envía no solos, Él dice, yo estoy allí. Y si Él les dice, ustedes son la sal, es porque Él es la fuente de sal. Si dice, yo soy la luz, es porque es la fuente de luz. Si tú sigues, tú vas a poder reflejar esa luz. No te preocupes tanto por tu testimonio. En este sentido, para que no me malentiendas. Porque si tú estás reflejando a Cristo, ni te vas a dar cuenta cuando tú ya estás dando testimonio. Y tú ya lo estás haciendo. Tú ya lo estás viviendo. Te estás preocupe porque tal vez todavía no has entendido esa parte que Él es la luz. Y que si tú le perteneces y tú vives con Él y Él contigo, entonces tú vas a reflejar eso. Tú automáticamente empiezas a hablar Biblia, empiezas a hablar palabras que no hablabas antes, empiezas a dejar aquellas que eran obscenas y que eran malas palabras, empiezas a cambiar esas palabras, empiezas a cambiar esos chistes, esas cosas también, empiezas a cambiar todo eso, empiezas a hablar diferente, empiezas a hacerlo, empiezas a vivirlo. Y ya estás dando testimonio y a veces ni te preocupaste por esa parte. Entonces, en ese sentido, no te preocupes mucho. Dice, tengo que dar testimonio, voy para allá, voy a ir a la iglesia, voy a ir a la escuela, tengo que dar testimonio. Vívelo, vive en Cristo, refleja a Cristo, Él es la fuente de luz. Y todo va a cambiar, amén. Y termino con este versículo, Efesios 5:8. Porque ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Entonces, anden como hijos de luz. Éramos tinieblas. Pero ahora somos luz en el Señor, porque Él es luz. Entonces, andemos como hijos de luz. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque tú has sido muy bueno para con nosotros. Y ahora, Padre, tú nos tienes, Señor, aquí, en la cual es necesario que nosotros podamos escuchar esto. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos porque tal vez muchas veces, Señor, tal vez y si las contáramos, tal vez ni pudiéramos, de esas veces que hemos vivido no siendo luz ni no siendo sal. Perdónanos porque tal vez hicimos lo contrario, pero ayúdanos, mi Dios, porque queremos sí hacerlo, porque ahora, Señor, lo hemos escuchado y porque sabemos que si no somos sal, y si esa sal se vuelve insípida, entonces no sirve para nada. Yo no quiero ser parte de ese grupo en la cual no sirve para nada. Perdónanos y ayúdanos a vivir de acuerdo, Señor, a como tu Hijo Jesucristo también lo hizo. Que vayamos en esa carrera. Que vayamos, Señor, allí donde estamos, donde tú nos llamaste, caminando, reflejando a tu Hijo Jesucristo y pareciéndonos cada día más a Él. Perdónanos, mi Dios, porque muchas veces tal vez no lo hicimos. Perdona el pecado de tu iglesia y ayúdanos, Señor, a ser diferente. Que cuando nos pregunten y que cuando nos digan qué es en lo que tú crees, estás yendo a alguna iglesia, estás escuchando algo y que nosotros podamos contestar de una manera en la cual sea con gracia y con una manera así como sazonada con sal, de acuerdo para que sea influencia de salvación para muchos y que podamos impactar esa sociedad donde nosotros estamos viviendo. Señor, sabemos que no podemos nosotros solitos decir cómo yo voy a influir en este mundo tan oscuro y tan pecaminoso, pero sí puedes porque solamente el Señor nos dice, nomás ahí donde estás, este círculo de influencia, tal vez es tu familia, tal vez ahí es tus amigos, tus compañeros de trabajo, o tus compañeros de escuela, donde quiera que estés, aún así yendo a la tienda o poniendo gasolina, donde quiera que estemos, podemos ser de influencia a otros y de impacto. Ayúdanos a ser así, de esa manera. Queremos hacerlo y perdónanos. Y que nosotros tengamos esa intencionalidad y ser intencionales de poder vivir de una manera diferente. Que cuando nos vean, nos escuchen, vean qué pasa en ti, porque yo te veo diferente. Tú eres diferente. Tú no eres como los demás. No sé si les han dicho eso, pero que así sea para nosotros también y que podamos vivir de esa manera. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, mi Dios, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.